Anorexia y bulimia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno mental de comportamiento según la Organización Mundial de la Salud, ya que el temor a engordar y la falta de autocontrol sobre la alimentación hace que los sentimientos y pensamientos determinen un estado anímico que acaba en procesos depresivos. Esta enfermedad se caracteriza por una preocupación extrema por la imagen corporal de la persona y el alto intento de deseo de tener delgadez o verse delgado. La anorexia nerviosa está ligada al sexo femenino de manera rotunda, ya que alrededor del 90-95% de las personas que sufren la enfermedad son mujeres. Hay distintas características como las características obsesivas, una pobre concentración en las tareas del día a día, un funcionamiento social deficitario y una amplia gama de síntomas de ansiedad y depresión. Como factores de riesgo para la anorexia encontramos el sobrepeso y la obesidad, porque estos implican el inicio de dietas, de prohibición de alimentos e insatisfacción corporal. Otro factor es la autoexigencia, perfeccionismo y personalidad obsesiva, que se ve asociado incluso a un mayor riesgo de trastorno obsesivo-compulsivo, también conocido como TOC. Competición en el deporte de élite, que esta es la exposición corporal que implican ciertos deportes, la necesidad de llevar cierto tipo de dietas estrictas y controles de peso, y otro factor importante también es la violencia estética. Entrando con la historia de la anorexia, generalmente la anorexia nerviosa suele ser asociada al mundo occidental, a la mujer y a la asimilación de la delgadez como concepto ideal de belleza, que cobró fuerza en el siglo XIX y que culminó en el siglo XX, hasta el día de hoy. Anorexia es un vocablo de origen griego que significa falta de apetito. El propio Hipócrates, considerado el padre de la medicina, hacía referencia en su obra, Aforismos, a determinados cuerpos impuros que detestaban cualquier tipo de alimento y negaban a probar bocado alguno. Al hablar de la etiología de la anorexia nerviosa, tenemos que tomar en cuenta que esta condición es multifactorial, en donde los aspectos psicológicos, biológicos y socioculturales interaccionan entre sí, dando lugar a la vulnerabilidad de cada persona a desarrollar la enfermedad. Estos factores pueden surgir como predisposición a que la persona desarrolle el trastorno o precipite su aparición, incluso llegando a actuar como mantenedores durante su desarrollo. Actualmente no se conocen las causas exactas de la anorexia y muchos factores probablemente están involucrados los genes y las hormonas. Otro trastorno de la conducta alimentaria es la bulimia. Esta se caracteriza por episodios de ingestión compulsiva seguidos de sentimientos de culpa y malestar, a veces llevando a la inducción de vómitos, el uso de laxantes o de ejercicio excesivo para compensar el exceso de comida. Este trastorno es todo un ciclo, ya que la persona después de estos ataques la abruma la vergüenza debido a su comportamiento y hacen promesas de no repetir su conducta y evitan la comida, pero eventualmente vuelven a caer. Las principales características de este trastorno es el episodio de atracones y el uso de métodos inapropiados para controlar el peso como el vómito autoinducido, laxantes, diuréticos, entre otros fármacos, así como también el ayuno o el exceso de ejercicio. Estos comportamientos ocurren al menos 2 veces por semana durante 3 meses. En cuanto a los factores de riesgo de bulimia nerviosa, se encuentran los sociodemográficos, que estos incluyen la edad, el género, influencia racial y socioeconómica, así como el impacto de los medios de comunicación y el entorno urbano en la prevalencia de la bulimia nerviosa. Otros son los comportamentales, que se centran en los comportamientos relacionados con la alimentación, la imagen corporal, la autoestima, la búsqueda de aprobación social y los comportamientos impulsivos y de purga. Por otro lado, se encuentran los biológicos, que estos se destacan la influencia de neurotransmisores como el ácido GABA, el gen de la grelina y factores genéticos y hereditarios en el desarrollo de la bulimia nerviosa. Por último, los psicosociales, que estos examinan los antecedentes familiares, experiencias traumáticas, trastornos de personalidad, ansiedad, depresión, duelos y la necesidad de aprobación social como factores psicosociales de riesgo para la bulimia nerviosa. El término bulimia tiene su origen en el griego antiguo, que significa hambre de buey, y describe un comportamiento alimentario caracterizado por atracones seguidos de vómito autoinducido,
que se remonta a la antigua Roma. James describió esta condición en el siglo XVIII y en el siglo XIX fue mencionada en fuentes como la Enciclopedia Británica de 1797 y un diccionario médico de París en 1830, aunque luego cayó en el olvido. No fue hasta 1979 que Russell describió clínicamente la enfermedad como bulimia nerviosa, una variante de la anorexia nerviosa, proporcionando una definición contemporánea en el DSM-4. En cuanto a la etiología de la bulimia, los estudios epidemiológicos muestran una incidencia de bulimia nerviosa entre el 0,1% y el 2% en adolescentes. Se observó un aumento general en la incidencia en los años 90, con un pico en el año 1996 y una posterior disminución del 38,9% para el año 2000. Las tasas de incidencia registradas en la década de los 90 fueron alrededor del 6,1 por cada 100.000 personas por año, aumentando a aproximadamente 6,6 por cada 100.000 personas por año para el año 2000. Se destaca que los adolescentes entre 10 y 19 años constituyen el grupo de mayor riesgo, con tasas de incidencia de hasta 35,8 por cada 100.000 habitantes por año.